Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando todas las carreras que tiene el departamento. Hoy es el turno de la licenciatura en Comunicación Social, estamos llevando al último programa de esta carrera, hemos transitado muchísimo en este año, ahora vamos a hablar con Eugenia, como siempre, que está aquí presente, y vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿eh? Así que quédate ahí, no te muevas, estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, el 89.1, a través de nuestras redes, nos escuchás como siempre a través de la FM en internet, www.fm891.com.ar, o podés bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y escucharnos donde estés. Después en nuestro canal de YouTube, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras, en el lugar que quieras y desde el dispositivo que prefieras, nos escuchás y nos ves a través de nuestro canal, nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM y allí conoces a nuestras invitadas, sus currículums completos, tenés material para seguir profundizando la temática si ha sido de tu interés, así que allí te esperamos también para que disfrutes de este programa de hoy y de todos los programas del ciclo 2025 y de los ciclos anteriores, ¿eh? Así que tenés mucho material para seguir escuchando integrados. Como siempre, gracias a todo el equipo de nuestro programa, en la producción general, Diana García, en la producción Mariano Giacometti y Sergio Sosa, colaboran con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli, y un placer para nosotros, como siempre, que la Escuela de Artes y Medios de Comunicación nos dé este espacio hace ya 14 años, y a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. En Facebook, Instagram y X o Twitter nos buscas como Integrados RUE, y hasta las 10 de la mañana te hago compañía. Florencia Romano es mi nombre y ya vamos a empezar a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Como siempre que hablamos de comunicación social, estamos con Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico y coordinadora de la licenciatura en comunicación social en nuestra universidad. Euge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Flor. Bueno, buenos días a todos y todas que están del otro lado. Y por supuesto, saludamos, no digo buenos días porque como tenemos invitados e invitadas de distintas partes del mundo, tenemos una franja horaria totalmente modificada. Así que les damos la bienvenida, un placer tenerlos con nosotros y por supuesto con una temática a la cual estoy totalmente dispuesta a abrir bien los sentidos. Los hemos leído sus artículos, pero un tema que realmente nos atraviesa muchísimo, que me parece súper novedoso haberlo traído a este espacio y que seguramente vamos a iluminarnos al respecto con respecto al tema de comunicación y discapacidad. Totalmente vigente, una mirada en donde nosotros desde la Universidad de La Matanza, con con este ímpetu, digamos, inclusivo, ¿no? Donde tenemos desde el inicio alumnos y alumnas con distintas problemáticas que abrazamos, que acompañamos, que ya hoy están recibidos, que hoy están trabajando e insertos en en el campo laboral. Y bueno, y todas las novedades, ¿no? Que también van trayendo estas nuevas realidades para lo que es la comunicación, ¿no? Y empezar a hablar de estos temas por sobre todo empezar a traerlos a la Totalmente. mesa. Totalmente. Y esto que decís, nosotros dentro de la Universidad Nacional de La Matanza, no todas, pero nuestra Universidad Nacional justamente tiene una propuesta de accesibilidad, de discapacidad, y para ello se trabaja desde todos los sectores de nuestra casa. Y también nosotros, como docentes, como estudiantes, toda la gente que trabaja en el ámbito de la universidad se capacita y trabaja en pos de ir aprendiendo día a día con nuestros estudiantes, ¿no? Y aprendemos y nos vamos nutriendo a su vez de lo que cada uno de ellos necesite y cómo podemos adecuar para que puedan continuar en la carrera que han elegido de manera comprometida, como es de parte de ellos, y también, sobre todo, accesible. Así que en esa clave estamos pensando todos. De hecho, perdón, y vamos, eso les va a gustar también a nuestros invitados. Nuestra biblioteca, desde el Vamos, ya tenemos hoy 37 años Es de verdad. vida, cuenta con un espacio, digamos, para chicos no videntes de la biblioteca parlante, ¿sí? En donde hasta en su momento también ellos podían imprimir en braille sus textos para poder estudiar cada una de
Sí. de las asignaturas que estuviese cursando. Así que En su momento, cuando empezó la universidad, es verdad, éramos de las pocas de avanzada. instituciones que teníamos esta biblioteca parlante, como la llamábamos, y donde se ponía el empeño de muchos estudiantes que ayudaban a sus compañeros o de docentes que grabábamos los textos para cada uno de los estudiantes que así lo requirieran. Así que bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas, Bien, Euge, si te parece, cómo para que no. también vayamos desglosando cómo se trata al tema de la discapacidad en los medios, ¿no? Estamos atravesados además por una época de tanta tecnología, redes sociales, donde la vida muchas veces pasa por esos espacios, ¿no? Y también la mirada que construyen estos espacios de la gente con discapacidad. Así que vamos a estar hablando con ellas, las vamos a presentar para recibirlas en el programa de hoy. Desde España, Sheila Parra Gómez es doctora en educación, es docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, especializada en pedagogía, historia de la discapacidad y educomunicación. También es docente en la Universidad Jaume I de Castellón, donde integra el grupo de investigación Endavan y participa activamente en proyectos de innovación educativa. Su trabajo se centra en los derechos humanos, la pedagogía de la diferencia, el uso de tecnologías en contextos educativos y la construcción de imaginarios inclusivos. Y ha sido reconocida con distinciones académicas por su excelencia y el enfoque de género en la investigación que la atraviesa. Así que, Sheila, un placer para nosotros que estés en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a la organización por invitarme a este encuentro. Para mí es un honor y un placer. Y gracias. El placer es nuestro y vamos a empezar a desandar camino en unos minutitos. Saludamos desde Paraguay a Fátima Schulz Vallejos. Es licenciada en periodismo y máster en comunicación social, donde actualmente se desempeña como investigadora predoctoral en comunicación. Sus líneas de trabajo se centran en el análisis de las narrativas hegemónicas, en los discursos mediáticos, con especial atención a la discapacidad, el género y la interseccionalidad. Se especializa en análisis, investigación y estrategias de comunicación, enfocando su labor en proyectos con impacto social y en la construcción de miradas más inclusivas en el espacio público. Fátima, bienvenida. Hola Florencia, hola al equipo. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder estar acá compartiendo un poquito de este tema tan importante, ¿verdad? Que haya este espacio. Gracias, gracias a ustedes por estar y estamos predispuestos obviamente para ir desandando este camino, para ir también aprendiendo sobre lo que investigan, en este caso ustedes que son nuestras invitadas, pero hay mucho que gracias a Dios, ¿no? Se ha ido investigando, se ha ido visibilizando de alguna manera y que ayuda a promover experiencias, a poner en valor, a debatir, a que surjan también estos espacios donde justamente dialogando podemos ir encontrando o tomando ejemplos de otras realidades para aplicarlas también. Sheila, si te parece, comienzo contigo. Hablábamos hace un ratito de la época en la que estamos atravesados, ¿no? Con tanta tecnología, con tantas redes sociales y también cómo vamos construyendo desde los medios y desde el lugar de comunicadores los espacios para las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, queremos saber tu opinión al respecto para empezar a andar este camino. Sobre espacios, quieres decir. Sí, Es que mi tesis doctoral estuvo centrada en la pedagogía de la diferencia, como bien has dicho, y en concreto, para profundizar en ella, hablaba de la cultura de la discapacidad, que yo creo que era como una herramienta, vamos a decir, que facilita el conocerla y aproximarse a ella. Y dentro de ella, que es tan diversa, ¿no? Porque contempla varios puntos o varios ítems, hay una parte específica en la que hablaba de los espacios, ¿no? De la accesibilidad. Y pues el espacio de lo que comentabais, la biblioteca para personas no videntes, me pareció fascinante. O sea, algo que, por supuesto, y como otras muchas cosas que reclamamos, deberían estar de norma en todas las instituciones, ¿no? En este caso en todas las bibliotecas. Pero por desgracia esto no es así. Y es algo que tenemos que seguir luchando y seguir reivindicando. Pero como decimos, este espacio de bibliotecas, pues hay muchos. Por ejemplo, en un artículo que publicaba recientemente, hablábamos de algo que puede resultar muchísimo más básico, son los cambiadores inclusivos. No sé si ajá. es un tema que conocéis y realmente sorprende la poca visibilidad que tiene, ¿no? La normalización de que no existan estos espacios, de que uno vaya al aseo y no haya este lugar en el que personas que al final pues necesitan cambiarse sus pañales
tengan un lugar digno en el que hacerlo. Y se denuncia mucho en redes sociales pues que acaban haciéndose en lugares poco ortodoxos como el suelo, el maletero del coche, en fin, pues situaciones que a día de hoy son discriminatorias y que no deberían seguir estando, o sea, sucediendo. Claro, No sé y si, uno, di- porque di- podría seguir profundizando en temas de inaccesibilidad todavía, por desgracia, y pues eso, de espacios que todavía no estaban pensados para la discapacidad. sí, y esto que traes a cuento, digo, pensarlo casi que cuando uno lo dice, en este caso, cuando escuchamos tus palabras, ¿no? Como que uno piensa y hasta se siente como, ¿cómo puede ser, no? Algo tan básico de pensar que no sea realmente tenido en cuenta ni pensado por los diferentes espacios que cada uno transita en su vida diaria, ¿no? Es un elemento básico. Pero aquí en estas pequeñas cosas es donde uno justamente se da cuenta cómo la diferencia y las minorías siguen hasta el día de hoy teniendo que estar expuestas a estas estigmatizaciones o tratos diferentes y que los exponen de alguna manera, ¿no? Fátima, te doy la palabra para continuar. Sí, bueno, agregar un poquito a lo que decía Sheila, esto de que el tema de los espacios que no son accesibles, ¿verdad? Que pasa por algo tan simple que es, por ejemplo, que las personas con discapacidad generalmente pertenecen como a un tercer género, ¿verdad? Que esto pasa muchas veces en los sanitarios, que vemos baños de hombres, mujeres y personas con discapacidad, ¿verdad? Y es como que públicamente en el discurso público, yo hablo más desde los medios porque mi trabajo, mi investigación se trata más de cómo tratan los medios, cómo representan los medios la discapacidad. Y pasa un poco por este tema de que las personas con discapacidad generalmente tienden a ser infantilizadas, incluso asexuales. em, Hay como esa imagen pública de la persona con discapacidad que es buena per se, cuando en realidad, bueno, en parte de una investigación que hice, ellos mismos dicen esto, ¿verdad? Una persona me decía, yo soy gerente de una empresa, pero a mí no me ponen a la par que mis colegas sin discapacidad. Es como que yo siempre soy un poco más solamente por estar en una silla de ruedas, por ejemplo, ¿verdad? Claro, Entonces son como estas cuestiones que pasan ya por una cuestión básica que es el tema de accesibilidad, ¿verdad? Que nosotros hablamos del discapacitado cuando realmente es una persona con discapacidad, desde el punto de vista de que realmente la sociedad no está adaptada a esta persona. No es una cuestión de que la persona no se adapta a la sociedad, es una cuestión de que todo debería ser accesible para todas las personas. claro, claro, totalmente. Ese es justamente el tema, ¿no? Que lo tomamos como esto que vos decías, casi que parece una persona que es diferente a cada uno de nosotros y que por eso muchas veces se la infantiliza, se la expone, como solemos decir, ¿no? Y realmente falta mucho en tema de pensar integralmente que se puedan habitar estos espacios y que sean accesibles, ¿no? Cualquier espacio, un banco, una universidad, un restaurante, cada uno de los espacios que nosotros como personas habitamos habitualmente. En un ratito nos vamos a meter, Sheila, si te parece, en el trabajo que estuviste desarrollando acerca de las redes sociales y la discapacidad, ¿no? Los pro y los contra, en cuánto beneficia y en cuánto también estigmatiza, no sé si es la palabra, a las personas con discapacidad. Nos las vas a contar en un ratito. Y Fátima también, que decías recién que estás desde tu mirada más desde la comunicación, porque justamente nos interesa saber la mirada para nuestros futuros estudiantes, Eugenia, nuestros futuros profesionales en comunicación que sin duda tienen que estar atentos a todo lo que tenga que ver con este tema, ¿no? Porque es algo que además vivenciamos habitualmente y que del cual, repito, muchas veces podemos desconocer, pero lo importante es preguntar, saber, tratar de aprender, ¿no? Porque no todos sabemos todo, pero obviamente tenemos que tener ya la predisposición como para poder hacerlo. Así que eso me parece un buen puntapié, de reconocerse desde quizás la ignorancia de conocer todo para poder aprender con el otro, ¿no? Incluso también nuestros alumnos, ¿no? Al compartir el espacio áulico, el día a día, con distintos tipos de situaciones con las que ingresan algunos de nuestros Sí. alumnos también.
también ellos aprenden, también se adaptan. A mí me resulta muy conmovedor muchas veces ver estos acompañamientos, ¿no? Y esta cuestión de pares, ¿no? Darle el lugar de par también al otro, que desde todos los ángulos, digamos, desde la institución, desde los docentes, desde el espacio físico, ¿sí? Preparado para, y este acompañamiento, la verdad que me parece que bueno, de a poquito estamos entre todos logrando que Y esta, construyendo, claro, exacto, esta inclusión sea construyendo el espacio. Y me parece que la mejor constructiva. manera siempre es esto. Si algo no lo sabemos, lo preguntamos, ¿no? Creo que no hay nada mejor que eso antes que ocultar o presuponer, o como decía Fátima, ¿no? Romantizar la situación o infantilizar las cosas. Si no se conoce, se pregunta y qué mejor que la persona que lo está viviendo nos pueda decir de qué manera podemos adecuar o podemos ayudarla si es que lo necesita. Bueno, vamos a desandar todo este camino en un ratito. Les cuento ahora que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Nos escuchan a través de nuestra web www.fm891.com.ar o pueden bajar la app de Radio Universidad a su dispositivo móvil y allí nos escuchan desde sus dispositivos. Y si no, en nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen acceso a todo el material de la temática y si ha sido de su interés. Estamos conversando hoy con la gente de la licenciatura en Comunicación Social acerca de comunicación y discapacidad, medios y discapacidad, ¿no? Y vamos a meternos un poquito en cómo los medios, los más actuales, los más populares, las redes sociales, por ejemplo, una de ellas muy conocida, TikTok, que Sheila, sé que has profundizado un trabajo sobre eso, acerca de cómo también las redes sociales pueden tener una mirada positiva o pueden tener una visión negativa acerca de las personas con discapacidad. Te doy la palabra. Gracias. Pues tengo que decir que, aunque soy consciente de que las redes sociales tienen un lado muy oscuro, lo sé, y unos peligros, bueno, que son evidentes, debo decir que soy una enamorada de las redes sociales y que quizá por eso y porque precisamente al inicio de mi investigación fui consciente del poder que tenían, pues como que he tendido más a mostrar en mi trabajo la parte positiva, porque creo que al final puede revertir en todo esto que decíamos de la lucha necesaria, ¿no?, para el movimiento de las personas con discapacidad. Partiendo de ahí, por supuesto, en estos trabajos pues sí que visibilizaba, ¿no?, la parte negativa, pues algunos ejemplos pues de personas que hacen uso indebido de imágenes de personas con discapacidad. Un caso muy concreto, pues una nena con diferencia facial utilizada en una campaña pro aborto, cosas bastante graves. O situaciones de odio, ¿no?, en redes sociales, una mamá que además cuya hija con discapacidad había fallecido, por lo tanto es una situación bastante más dura, voy a decir, pues constantes mensajes, ¿no?, de odio, crueles. Bueno, pues esto, ya digo, son ejemplos, son reales y es lo que digo, soy consciente de que eso existe y sucede en redes sociales, pero digamos que me centro más en lo positivo, porque quiero pensar que si todo el mundo aprendemos a utilizar las redes sociales, puede ser una herramienta maravillosa para producir estos cambios que necesitamos, ¿no?, en el imaginario social. Por lo tanto, como ejemplos positivos, uno de ellos es, que yo lo he expresado con verbos, uno era expresarse. Las redes sociales son comunidades, evidentemente, pero generan comunidades dentro de comunidades, ¿no? Y yo, pues, en Twitter o en cualquier otra de las redes sociales, se produce ese lugar en el que expresarte, desahogarte y encontrar a tu igual o a tus iguales que te escuchan, te entienden, y sobre todo en personas con discapacidad que a veces, por esa infantilización que decía Fátima, pues tienden a estar en casa, sus propios padres o madres pues no les dejan relacionarse como a lo mejor podrían o deberían, y encuentran en las redes sociales esa vía de escape, ¿no?, ese lugar en el que encontrar esa amistad, ese lugar en el que desahogarse, ser ellos mismos y ellas mismas. Y creo que era uno de los fenómenos, voy a decir, más poderosos que he tenido pues el placer de presenciar en redes sociales. ¿Qué más? Difusión. También es otro de los grandes y, de hecho, pues esto alude a la participación política que permiten, de nuevo, redes sociales como Twitter. Cómo etiquetar a un político o a una institución o al ejemplo que sea, ¿no?, lo que quieres denunciar en ese momento, me decía una de las personas que entrevisté, es una llamada a la puerta a esa institución como
tiene que responder a eso que ha sucedido porque es público. Eso es algo pues, que ha supuesto un cambio respecto a cómo antes se denunciaba, ¿no? Una situación concreta de discriminación. Por lo tanto, esa difusión, y ya no solo como participación política o como denuncia de una situación injusta, sino también difusión en cuanto a este imaginario que hablábamos. Para mí, y de hecho ahí fue donde, disculpad, donde inicié mi investigación. Yo, digamos que tenía claro que quería hacer algo sobre personas con discapacidad para la inclusión y demás, pero fue navegando como usuaria en redes sociales cuando vi el potencial que tenían y cómo yo estaba aprendiendo, cómo yo estaba llevando a cabo esa pedagogía de la diferencia. De hecho, aludo al conviviendo, aunque fuera de forma virtual, que es un verbo que me ha suscitado esto que comentabais hace un momento Eugenia y Flor, porque al final esa pedagogía de la diferencia o ese conocer la diferencia, en este caso la discapacidad, se hace conviviendo con ella. Pues yo conviviendo de forma virtual en esas redes sociales con estos perfiles de personas con discapacidad, yo estaba aprendiendo muchísimo, cosas muy necesarias. Y esta difusión que digo que se hacía, pues sobre cualquier tema, puede ser sobre los cambiadores inclusivos que decía antes, sobre la diferencia facial. Me decía una mujer con discapacidad que la fealdad, o bueno, en este caso, bueno, le ya he utilizado esta palabra, ¿no? Con el tiempo se convierte en bella, ¿no? Y eso es cierto. Tú puedes seguir estos perfiles con personas con diferencia facial o con diferencia de cualquier tipo, y sí que al principio producen un choque porque es algo pues, que se ha mantenido oculto, que está estigmatizado y demás, pero conforme se va visualizando, se está conviviendo con esta realidad, dejas de ver esa marca o esa lo que sea, empiezas a ver a la persona. A la persona, ¿no? Claro, nosotros nos llamamos Sheila, Fátima, Eugenia, no reparamos sobre otra cuestión más que esa. Digo, eso sería el ideal, ¿no? El ver a la persona que hay detrás de, como decís, una marca física o algo visual o quizás que no pueda ver. El tema es el proceso, ¿no? ¿Cuántos sufren en el proceso de esta visibilización y en este llegar finalmente a ver a la persona? Digo, habría que evitar todo ese sufrimiento o esa estigmatización previa. Sería lo ideal, ¿no? Al menos. Sí, totalmente. Sí, y también en lo que rescataban, Sheila, muy importante para nosotros como comunicadores y que lo hablamos con nuestros estudiantes, y ahora Fátima seguramente allí también coincidirás, es lo de la alfabetización mediática, ¿no? Esta alfabetización digital, el aprender a consumir las redes y producir también para las redes con la responsabilidad y con todo lo que atañe. Y una de las conclusiones, Sheila, que también ustedes mostraban, más allá de estos verbos que me estabas comentando, que me los anoté, tiene que ver con el aprendizaje también. Esto que mencionabas, te dabas cuenta desde el aprendizaje que finalmente era todo aprendizaje, todo ganancia. Sí, totalmente. De hecho, es el verbo que al final siempre dejo para el final, porque por eso soy una enamorada de las redes sociales, porque al final, queramos o no, pues aprendes con ellas. Y en este caso, se produce ese aprendizaje que ya digo hacia afuera, ¿no? Que es para construir ese nuevo imaginario social, pero también, y muy importante, sobre todo para el colectivo, es hacia adentro, ¿no? Y que ellos y ellas mismas también aprendan pues, ese uso y aparte todo lo que aprenden también, porque al final acaban aprendiendo sobre derechos que pueden reivindicar, sobre posibilidades que pueden tener en sus vidas, ¿no? Que antes no son conscientes. Yo hablo ahí también del verbo inspirar, pero no una inspiración hacia adentro, no inspiration porn, ¿no? Que tanto que se critica evidentemente. Aquí es una inspiración hacia adentro, porque ven a lo que yo decía antes, ¿no? Al igual, a su persona igual y dicen, ostras, pues esta persona en silla de ruedas o en la realidad que sea es capaz de hacer todas estas cosas, quizá yo también puedo. Y es una manera de aprender posibilidades, derechos, conocimientos dentro de esa comunidad que digo que es tan potente y tan importante hacia afuera y hacia adentro. Claro, es una manera también de dimensionar, ¿no? La realidad en la que está cada uno. Nosotros, Eugenia, nos ha pasado muchísimas veces que quizás ellos, digamos, uno se pone en contacto con otra persona que ya vivió esta situación, que ya estuvo en estas aulas teniendo que estudiar lo mismo que yo. Bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo, no? Y vamos dejando, ellos mismos entre pares van dejando alguna huella, algún rastro. Mira, esto podemos hacerlo así, te comparto este material. ¿Por qué no probás con este estudiante que usa tal tecnología para mejorar esto? Uy, no la conocía, no la sabía, ¿no? Y esta convivencia, por eso nos gusta tanto esta palabra, tiene que ver con eso, con el aprender mientras vamos haciendo y lo vamos transitando, y en el cual aprendemos todos y que termine siendo todo ganancia, ¿no? Fátima,
desde también tu expertise académico y desde comunicadora que sos, también imagino que todas estas cosas están en el tapete. Sí, sí, así mismo, Florencia, creo que es, o sea, creo que es muy importante esto que decís de educarnos, de preguntar sobre todo, ¿verdad? Porque creo que debería ser, incluso hablando con personas con discapacidad para una parte de este estudio, eh, ellos te dicen que quizás igual preguntar cómo querés, cómo quieren que sean tratados, es casi como preguntar cómo se escribe el apellido o el cargo de la empresa en donde están, ¿verdad? O sea, porque hablaba Sheila recién del modelo Inspiration Porn, que es esto de este modelo que se tiende tanto, los medios tienden tanto a modelo inspiracional de esta persona con discapacidad, pudo hacer esto, pudo tener un titular, por ejemplo, que dice, Luis pudo terminar la universidad en silla de ruedas, ¿verdad? O sea, son como dándoles esos énfasis de la silla de ruedas, de la discapacidad, y es como que yo creo que lo que hacen, lo que hacemos desde los medios, me incluyo porque también en su momento trabajé en prensa y algo en lo que caemos, justamente por miedo a preguntar muchas veces, esto de hablar como desde la otredad, desde la diferencia, ¿verdad? O sea, nosotros personas normales, ustedes que tienen algo les falta o que no tienen algo o que no están cumpliendo con los estándares, digamos, ¿verdad? Entonces es un poquito cambiar este discurso al lado de, como decías hace rato, sí, todos somos iguales, o sea, no, no sé, una persona, algo que yo me encuentro mucho en los medios es que haciendo este estudio, raramente le consulten a una persona con discapacidad sobre algo que no tenga que ver con discapacidad. O Mm. sea, hay un chico me decía, yo activo en política, yo soy comunicador político, hago esto, pero a mí me van a llamar porque yo soy una persona ciega y me caigo del autobús, ¿verdad? Entonces son como estas cuestiones que de repente nos pasa. Ellos contaban, si está pasando algo en la calle y yo fui testigo de esto, a la última persona a la que le van a consultar es a mí porque estoy en silla de ruedas, ¿verdad? O sea, ese Claro. tipo de cosas que a veces no lo hacemos obviamente conscientemente, pero bueno, pasa, o pasa mucho esto de algunos testimonios que decían, yo salgo con mis amigos, con mi pareja y le preguntan a mi pareja qué voy a pedir yo, ¿verdad? Y por qué no me Claro. preguntan a mí. Lo que hablábamos hace rato, de infantilizar o de que es una persona que no puede valerse por sí misma, ¿verdad? Claro. Pero qué Entonces, un interesante poco, esto que trae Fátima de la mirada que ponemos los otros, ¿no? Sobre las personas con discapacidad, porque pasa esto que decís, vemos a un excelente médico, pero valoramos no que sea un médico reconocido en tal campo o expertise, sino que tiene discapacidad y es médico, entonces por eso se le da, ¿no? Un plus, un extra y estamos poniendo la mirada o el peso de la mirada en un lugar equivocado, ¿no? Si lo consultamos por su expertise como médico, es por eso, más allá de la discapacidad que pueda tener o no, así como uno es bajo o alto o demás detalles, ¿no? Pero me parecía interesante, Fátima, de lo que leíamos en tu paper también, la cuestión del género, ¿no? Digo, allí las personas con la cuestión de género y discapacidad también trae un extra, ¿no? Porque además las mujeres muchas veces sufren otras barreras extras además de las que ya tienen por discapacidad. claro, es que yo creo que es muy importante tener en esa mirada, le decimos interseccional a esto de que no le miras a una persona solamente por ser una persona con discapacidad, sino que es mujer con discapacidad. No es lo mismo ser mujer con discapacidad urbana que ser una mujer con discapacidad del área rural, por ejemplo. En el tema de pobreza, el tema de, o sea, muchas cuestiones, digamos, de esto de en qué lugar nos situamos, ¿verdad? No, obviamente hay una doble discriminación sobre la mujer con discapacidad, porque quieras o no, el tema estético siempre pesa más en las mujeres, ¿verdad? O sea, socialmente es algo que nos afecta mucho más a nosotras, entonces siempre es como que más duro, creo que el tema de discapacidad es un poco más duro con las mujeres que con los hombres, ¿verdad? Siendo honestos, ¿verdad? Claro, Entonces creo que es importante tener también esa mirada, que no es lo mismo invisibilizar o marginar a una persona con discapacidad que esa persona sea una mujer, por ejemplo, ¿verdad? O que esa persona sea pobre o que esa persona tenga otras condiciones, ¿verdad? claro.
Sheila, ¿y cómo podemos ir haciendo desde, digo, nos están escuchando también muchísimos estudiantes, pares, docentes de distintas carreras, pero sobre todo muchísimos futuros profesionales en comunicación, ¿no? ¿Cuál puede ser una contribución desde el ámbito de los medios, desde el ámbito de campañas comunicacionales, desde el ámbito de las personas encargadas de la parte comunicacional de diferentes empresas públicas, privadas, políticas públicas y demás? ¿Cuál sería el desafío que enfrentan por delante los medios o la comunicación para personas con discapacidad? Uf, importante cuestión. Yo diría que representar la discapacidad con realismo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, aquí todavía sí que gracias a las redes sociales cambia ese imaginario que decimos, pero yo creo que la televisión, bueno, la cultura, voy a decir, ¿no? Películas, series, están todavía un poco, por lo menos bajo mi visión, no sé si Fátima estará de acuerdo, todavía les falta ese realismo. A veces puede quedar una situación como demasiado forzada u otra demasiado estereotipada en cosas que ya no, para mí no tienen lugar, ¿no? Es lo que decimos, todos somos iguales, pues que si hay una discapacidad sea algo normalizado, ¿no? Que no sea la etiqueta de esa persona. Y a mí me gusta un ejemplo que es la primera serie que se me ha ocurrido, Superstore, no sé si la conocen. Me gustaba porque era una serie con personajes como muy distintos y había una persona en silla de ruedas y era algo que el 99% del tiempo de la serie pasaba totalmente desapercibido, no era algo que etiquetase a esa persona. Y yo creo que series como esa o ejemplos como ese deberían florecer, ¿no? Y multiplicarse y que sea la norma, ¿no? Que no sea raro ver personas con discapacidad en cualquier medio y que además de no ser raro, que estén representados con realismo y con justicia, voy a decir, ¿no? Que no sea ni con lástima, ni con... No, no, que sea pues con normalidad. Claro, eso que decís, Sheila, me lleva a mí a esta, como decimos, ¿no, Eugenia? Esta versión rosa o la versión romántica que uno pone a veces sobre la discapacidad, ¿no? Que a veces ves en los medios y que, bueno, te plantean una historia que empieza todo negativo y finalmente le buscas ese final feliz de novela. Y la vida es la vida para todos. De la misma manera puede tener finales felices, finales más abruptos, ¿no? Pero digo, generalmente está la mirada en ver algo que todavía nos falta como sociedad, nos falta aprender, nos falta poder ocupar estos espacios, como decís Sheila, de una manera realista, ¿no? Eugenia, y nuestros estudiantes que hacen tantas campañas comunicacionales y que están muchas veces pendientes de diferentes organizaciones que cubren diferentes aspectos, digo, también enseñar desde las aulas justamente esto, una mirada realista sobre la discapacidad puede llegar a funcionar de aquí para adelante mucho mejor que cualquier otro libro que te la cuente otro, ¿no? Sí, también tenemos historias. Me acuerdo, Flor, el otro día cuando estábamos haciendo el programa de Continuo Sonoro, tenemos uno de nuestros alumnos, que es un Sí. programa que es una transmisión por streaming que hacemos 6 horas de aire seguido con todos los alumnos de la carrera del primer al cuarto año. Y había uno de los chicos en silla de ruedas y me empezaron a contar, y yo lo veía pasar a toda velocidad. Y me contaba, Flor, contalo vos, bueno, que este chico es crack en carreras, ¿no? Flor, ¿cómo? Lucía, es que justamente de la transmisión participaron varios estudiantes, pero una de nuestras estudiantes nos representa muy bien en el mundo, corriendo en atletismo, en silla de ruedas, ¿no? Y ella se acopla y hace el espacio y lo vivencia. También tiene mucho, imagino, que ver con la mirada que le pone cada uno a su condición, ¿no? Eso también es un extra y Esto es es el plus superador, ¿no? como Cuando el otro se logran. presenta ante los demás y ella es Lucía siempre, ¿no? Sí, sí, sí. También, Seguramente nos también estará tenemos escuchando. también Sí, tenemos un profe en educación física, en silla de sí, ruedas, campeón mundial en ping-pong. sí, Estas cosas que también está buenísimo, esta cosa de compartir todos los días, ¿no? Y también claro. pensaba, mientras estaban hablando, nosotros ya desde el año pasado, desde el Departamento de Humanidades, estamos capacitando a los profes, a los docentes, en lo que también tiene que ver con algo no visible, como por ejemplo las neurodivergencias, ¿no? Esta cosa de preguntar al alumno si necesita algún tipo de
acompañamiento en metodologías de La adecuación, estudio, sí. adecuación, e imprimimos con los chicos de ingeniería, con una impresora 3D, unas reglitas para los chicos con dislexia, para que puedan leer renglón por renglón, por ejemplo. Empezamos a nosotros a entender cómo poder acercarnos, ¿no? Y cómo abrir el espacio áulico a que aquellos que tienen algún otro tipo de discapacidad no visible, que lo puedan compartir y que nosotros podamos acompañar. También, también. Ahora retomamos con este tema. Antes le cuento a nuestras invitadas y a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana y que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. Allí la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que los invitamos a que puedan visitarnos en www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Estamos hablando hoy a nuestros oyentes que recién se enganchan de comunicación y discapacidad, de medios y discapacidad. Estamos abriendo un montón de abanicos y seguramente estoy segura que en casa cada uno se fue interpelando y también preguntando acerca de sus propias vivencias, ¿no? Con personas con discapacidad y nos ayuda a reflexionar cada uno desde el espacio en el que habita cómo podemos mejorar, cómo podemos contribuir y cómo podemos realmente hacer una inclusión de verdad, una inclusión genuina de las personas con discapacidad. Sheila, te doy la palabra. Sí, gracias. Es que, bueno, a raíz de un par de comentarios que has hecho, tengo como un par de aportaciones que querría hacer. La última sobre lo que comentaba Eugenia de la discapacidad invisible. Y yo en mi trabajo hablaba de los estigmas, ¿no? De Guzmán, que hablaba de los desacreditados y los desacreditables. Los desacreditados, pues como decía antes, ¿no? El ejemplo de la diferencia facial es muy evidente y las redes sociales, como decía, conviviendo, van normalizándolo, pero también los desacreditables, perdón, que son aquellos y aquellas personas que no, su discapacidad no es evidente, también están utilizando las redes sociales para visibilizar, reivindicar esas situaciones de, pues, cómo gente les cuestiona, cómo no reconocen, ¿no? Su discapacidad. Y conozco el ejemplo de Noa Igón, que es una, voy a decir, influencer de la discapacidad, pero me toca muy cerca, vive aquí cerquita de mí, en Valencia, y ella tiene 7 enfermedades raras y realmente, bueno, aparentemente no, o sea, su discapacidad es invisible y es visible, entre comillas, ahora, porque a raíz de una infección quedó sorda de un oído y lleva un implante coclear. Y ella me decía eso, que ahora que tiene el implante, la gente es cuando empieza a verlo, es como, cuando este es el menor de mis problemas, ¿no? Y ella visibiliza su día a día en redes sociales, su día a día complicado. Y esto me lleva a la segunda aportación que quería hacer a colación de algo que ha dicho antes Flor, ¿no? De ese realismo que también había dicho yo antes, de cómo se utilizan las redes sociales. Hablamos de los influencers, de cómo la vida perfecta se muestra en Instagram y demás, y siguen perpetuando valores hegemónicos, los de siempre. Pero realmente, eso está en la superficie, ¿no? Pero si profundizamos un poco, se ven estos perfiles que yo digo de realismo, que muestran sus luces y sus sombras. No muestran la discapacidad de forma romantizada, como decíamos, sino que pues hoy estoy bien, mañana estoy mal, ¿no? Con esas subidas y bajadas que tenemos todo el mundo. Por lo tanto, quería dejar eso ahí, ¿no? Cómo las redes sociales permiten luchar contra la hegemonía mostrando con realismo esas realidades, pues tanto de los estigmas visibles como de los invisibles, que es algo súper necesario, ¿no? Ambas cosas. Claro, muy interesante, Sheila, esto que decís. Y volviendo, Fátima, a la parte de lo académico y de la expertise, te hago la misma pregunta que le hice a Sheila hace un ratito. ¿Qué podemos mejorar desde los medios de comunicación y desde los profesionales de la comunicación para reflejar con realismo las cuestiones de discapacidad? Bueno, una de las cosas que dijo Shelley que me gustó es esto de que hay que tratar con normalidad, digamos, ¿verdad? Que ellos mismos hablando con las personas con discapacidad, ellos mismos te dicen, yo quiero que cuenten lo que yo estoy contando sin estar adjetivando tanto, por ejemplo, ¿verdad? En- una de las cosas que quería agregar también hace rato cuando hablábamos del tema de género es que incluir a todas las personas en todas las conversaciones, ¿verdad? Había mujeres que me decían que ellas no forman parte de conversaciones como el tema de maternidad o el tema de matrimonio. Entonces, es como importante incluir en todos
ejes, ¿verdad? También está el tema de de incluir a las personas en diversidad de roles, porque hacen infinidad de cosas, abogados, médicos, etcétera, y darles ese espacio, ¿verdad? Lo que pasa mucho también que vemos en medios es que, por decirte, un estudio que había hecho de que en la mayoría, en todas las noticias sobre personas con discapacidad se habla de ellos, pero ellos no son protagonistas de las noticias. Es decir, que sus propias voces y perspectivas están silenciadas en las notas, ¿verdad? O sea, es como que habla un familiar, habla gente cercana, pero no le dan voz a esa persona. Claro, hay muchas cosas que decir porque también hay un tema estructural de los propios medios de comunicación. A ver, Sheila habla más de redes, pero hablando de medios tradicionales, digamos, hay una cuestión estructural que es difícil y que eso hace que se silencien voces, ¿verdad? O sea, porque acá estábamos hablando de neurodivergencias, que a veces puede ser un poco más complicado comunicarnos, o sea, requieren otros tipos de esfuerzos, entonces la premura del tiempo y muchas cosas hace que no se haga eso, que tampoco es una excusa, ¿verdad? Pero nada, yo creo que lo principal es generar cercanía, esto que está comprobado, que tener cercanía, personas con discapacidad que puedan hablar de esto. Por ejemplo, me parece súper interesante que a las universidades puedan ir personas con discapacidad a contar sus historias, a contar esto mismo. Yo quiero que hablen así de mí, que digan esto, que no digan esto. Creo que es importante darles voz a ellos, ¿verdad? O sea, en todo, tanto en el día a día, en los medios, en la academia, en todos lados, que ellos puedan tener sus propias voces, ¿verdad? Que históricamente fueron marginados, que es hora de que les demos el espacio a ellos, ¿verdad? Claro, qué interesante, Fátima, esto que decís a veces, digo, son pequeñas cosas, ¿no? Que para cada uno de nosotros quizás pueden ser pequeñísimas, pero que sumadas a la larga en personas con discapacidad pueden ir haciendo mella, ¿no? Esto que decís de sentirse excluidos de las conversaciones, ¿no? A veces uno lo ve, bueno, pero están hablando de ir a bailar y están hablando de el noviazgo con tal, ¿no? Y como que, bueno, se hacen esos silencios casi imposibles, o bueno, no, seguimos después, como si esas personas no estarían en derecho de estar dentro de esa conversación o dentro de ese rango visible también para vivir la vida de esa manera, ¿no? Me pareció muy gráfico y muy vivido el ejemplo que traes porque uno a veces lo nota y es así, ¿no? Sobre todo en grupos de jóvenes, como siempre decimos, hay mucha integración, pero también hay momentos donde cada uno, a veces incluso, por eso ponía al comienzo el énfasis en el conocimiento, porque a veces uno lo hace incluso por pensar que la otra persona va a sentirse herida, dejada de lado, ¿no? Discriminada. A veces como que buscamos incluso palabras para nombrar a la persona sin decirle simplemente su nombre, ¿no? Fátima, Eugenia, Sheila, y buscamos la mejor manera de empezar a buscar palabras que a veces es mucho más simple, ¿no? Pero también tiene que ver con algo que nos estuvo dado todo este tiempo, de esta mirada más tradicional o del esconder las discapacidades, ¿no? En vez de darle la visibilidad que se requiere. Así que me parece, Eugenia, que estos espacios, esto que contabas de la capacitación a docentes, a Ujú. estudiantes mismos, y que sean decisiones, ¿no? Desde cada una de las instituciones, que sea una decisión, me parece que por ahí, bajada la línea y el mensaje desde ese lugar genuino, me parece que ahí pueden empezar a fluir las cosas. Yo aplaudo, pero muchísimo, celebro esta línea de investigación, ¿no? Que también se está abriendo, que por supuesto creo que este programa va a traer también un poco a colación esta temática como para poder también implementarla, ¿sí? En próximas investigaciones dentro de nuestra carrera, como para poder seguir, digamos, nutriéndonos de cada una de estas experiencias, ¿no? Que es un Sí. poco lo que las investigaciones académicas terminan acercándonos, ¿no? Nuevas experiencias. Me gustaría preguntarles, si te parece, Flora, a ambas, Sí. cortito si quieren. Bueno, ¿cómo se les ocurrió esta temática? ¿Cómo fueron abordando cada una de sus papers, ¿no? De sus trabajos de investigación? ¿Cómo fue ese trabajo de campo, si lo hubo? Bueno, que nos cuenten un poquitito cómo se acercaron a la Sí, temática. cómo no, Sheila, si querés, comenzamos contigo. Pues yo, como decía antes, tenía claro que quería hacer un doctorado, bueno, la tesis doctoral sobre algo de inclusión con personas con discapacidad, y fue a raíz de ser pues usuaria, en este caso empezó en Instagram. Yo seguía varias cuentas de personas con discapacidad y como me di cuenta de ese potencial,
pues junto con mis directores decidí seguir ese camino. Fue todo un reto porque yo digo que yo en el tema de redes sociales y comunicación soy fanática, pero soy un poco intrusa porque yo vengo de historia y de pedagogía, no de comunicación, pero bueno, pues se diseñó todo ese proyecto, ¿no? Ese procedimiento metodológico con etnografía digital y lo disfruté muchísimo. Tuve el placer de entrevistar a 21 personas, además de diferentes partes del mundo, porque consideré que, como todos recibimos en nuestro feed de Instagram o de Twitter o de TikTok a personas de cualquier parte del mundo, y más cuando seguimos ciertos hashtags, entonces me parecía que limitarlo a mi zona local o concreta era demasiado limitante y yo quería expandirme y fue como pues un poco de aquí, un poco de allá, así me daba más visión. Y lo disfruté mucho, aprendí muchísimo y mi intención era pues poner humildemente esa tesis al servicio del colectivo de personas con discapacidad, de darlo a conocer, de aproximarlo a través de esa cultura de la discapacidad que considero que, aunque sigue joven, porque es un ser que ha empezado a gestarse en las últimas décadas, pues todavía le falta, pero es que existe. Para mí no cabe ninguna duda de que existe la cultura de discapacidad y que es una manera pues de aproximarse a ella. Gracias, Sheila. Fátima. Bueno, mi interés vino más por un lado de que, bueno, a mí me interesa mucho esto de tema de accesibilidad, de que me parece importante que se pueda primero que nada hablar de esto, ¿verdad? Primero que nada digamos, en diálogo estos temas. Y me parece importante, sobre todo desde los medios, de que si bien por lo menos en Paraguay tenemos leyes y tenemos un marco normativo que quizás sea ejemplar, de ahí a que se ejecute hay una brecha, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos leyes para que los materiales sean accesibles, que evidentemente no siempre se cumplen, que creo que pasa en todos nuestros países, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero es que se hable, que se pueda mostrar que desde algo tan básico como el lenguaje, que es lo que decías hace rato, Flor, de que como de cosas tan simples, ser partícipe o no de una conversación, como desde el momento en que nos dirigimos a alguien, cómo esto realmente puede afectar tanto en la percepción social, porque sabemos el alcance que tienen los medios, así como también en la autopercepción que tienen estas personas de sí mismas, ¿verdad? Claro. Bueno, a lo mejor muchas veces muchas mujeres me decían que ellas se sentían empoderadas, pero que tiene que ver ya con una cuestión de crianza, con una cuestión de ejemplos. Claro. Pero claro, también me decían, hay procesos, ¿verdad? Quizás una persona que tiene una discapacidad adquirida lo está procesando de una manera muy distinta, ¿verdad? Entonces es como que tener un poco de cuidado en algo tan simple como es el lenguaje y cómo nos comunicamos Claro. y nos acercamos al resto, ¿verdad? Tal cual, y esto que decís, Fátima, que es tu métier, que es la accesibilidad, todos aprendemos un poco y hemos aprendido como docentes también de esta palabra, ¿no? Y cuando quizás usamos alguna plataforma, buscamos que sea accesible y que a veces es cliquear un botón, o sea, no requiere tampoco un trabajo de ingeniería para superdotados, sino pensar en todos los públicos, ¿no? Y esto todavía nos falta mucho en los medios, transcripciones, subtitulados, que si bien como decís está la normativa, que casi por default debería salir, bueno, muchas veces no, o la intérprete de señas, o alguien que nos ayude, algún acompañante, ¿no? Entonces, bueno, quizás desde cada uno, desde los espacios que habitamos cada uno de nosotros, debemos poner un poquito más el énfasis en ver, bueno, de qué manera se puede hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad y todo lo que corresponde según las leyes que están muy lindas, como dice Fátima, a veces sancionadas, pero que para llevarlas a la práctica siempre cuesta un poquito más. Estamos llegando al final del programa, me gustaría que nos puedan dejar sus conclusiones acerca de lo que conversamos hoy o quizás cosas que podamos seguir pensando y tratando en futuros programas. Sheila, si te parece, voy contigo. Pues tenía aquí una cosa pendiente que decir y creo que voy a aprovechar esta última intervención para decirlo. Y es hablando al principio, ¿no? Decía Fátima de cómo nos ven desde fuera, ¿no? Cómo a lo mejor la persona con discapacidad no siente que esta es parte de ella, sin embargo, sí desde fuera. Y es que yo para las entrevistas preguntaba, ¿no? A estas personas si sentían que la discapacidad formaba parte de su identidad. Había personas que decían tajantemente que sí, porque decían que, pues de alguna forma, la discapacidad había modificado su vida, ¿no? Como decía ahora Fátima, personas que tienen una discapacidad adquirida y es pues todo un trance, ¿no? Aceptar y adaptar la nueva situación y sin embargo otras personas decían que no, que para ellos era pues soy Sheila y es fuera, es la gente de fuera quien considera que hay una identidad
pero desde dentro, pues no necesariamente. Y voy a quedarme con eso, ¿no? Que repensemos un poco esas etiquetas que ponemos y repensemos esa identidad. Pues lo que has comentado varias veces, Flor, pues que somos Flor, Eugenia, Sheila, Fátima, somos personas, ¿no? No con esas etiquetas indeseables que siempre acaban llevando prejuicios y cosas erróneas. Gracias, Sheila, un placer. Fátima. Gracias. Sí, bueno, un poquito todo lo que hablamos de que, bueno, pensar también en esto que decía Flor, pensar desde el momento en el que hacemos materiales, el momento en que hablamos, de no adjetivarles, de darles a ellos, de darles a estas personas que puedan hablar, que ellos puedan contar sus historias y que se ponga esto en la mesa, que se hable de esto, que puedan tener espacios ellos, que no tomemos como, sobre todo de que los que venimos de periodismo, que no tomemos todo como que nosotros tenemos la última palabra y nosotros escribimos esta historia cuando estamos contando la historia de ellos, ¿verdad? Y, y pensar que todo lo que decimos puede tener un efecto, ¿verdad? Creo que eso es importante. La forma que yo siempre, a mí me gusta siempre decir una frase que no es siempre lo que decimos, sino la manera en la que decimos, ¿verdad? Que creo que hay que repensar un poco eso. Totalmente. Gracias, Fátima. Bueno, Eugenia, creo que ha sido un programa en el que yo he aprendido muchísimo, que seguramente esto se traduce a nuestras aulas, a nuestros estudiantes y a todos los que estuvieron visualizando también y visualizarán el programa, algo que nos deja pensando y que sobre todo que nos... Estos tipos de programas yo me gusta mucho hacerlos porque siempre digo que nos deja de nuestro lado la pelota, ¿no? Nos deja pensando y nos deja con capacidad de accionar. Y verdaderamente el que quiera accionar y el que quiera reflexionar va a poder accionar diferente en pos de, sin duda, mejorar la situación que sea. En este caso, quizás nuestra relación con personas con discapacidad. Así que es muy importante. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vuelvo a agradecerles a ambas, a Sheila, a Fátima, por acercarnos a esta temática, por ilustrarnos también. Por supuesto que va a ser un programa que supongo yo va a tener mucha repercusión. Y también el compromiso de más allá de que nosotros estamos, como les contábamos, ¿no? Al principio del programa, es una universidad muy inclusiva, estamos muy atentos a tratar de igualar para todos nuestros alumnos y alumnas las condiciones edilicias, las condiciones que consideren que Sí. necesitan los chicos para poder transitar mejor su etapa de estudio. Bueno, una temática que realmente creo que tenemos que abordar también desde el campo de la investigación, ¿no? Que nos acaban de traer un temón, en Ujú. donde aparte desde nuestras autoridades también estamos poniendo luz sobre todas estas cuestiones. Así que bueno, les Bueno, agradezco muchísimo. Vamos a seguir el año que viene seguramente seguro. invitándolas para poder ampliar al respecto. Sí, seguir ampliando siempre la mirada y seguir visibilizando, ¿no? Y estos espacios, nos llaman a la acción. Así que ahora todo depende de cada uno de nosotros y de el que ha recibido el programa de hoy, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias, Fátima Yul Vallejos, Sheila Parra Gómez, Eugenia Herrero, un placer para mí y para todos el equipo de integrados. Gracias a Diana García, Mariano Giacometti, Sergio Sosa, Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli, a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años. Nos reencontraremos muy prontito. Nos quedan los últimos domingos de conversaciones integradas e integrados, así que nos vemos prontamente. Chau, buena vida para todos. Gracias.